Me Este, parece que yo, ahí está. ahora sí, Había ahora sí. tocado algo sin querer. Ahora sí, ahora sí. Bueno, doctora, un gusto saludarla nuevamente aquí en el programa y Gracias. me ha propuesto hablar sobre nefropatía diabética. ¿De qué estamos hablando? A ver, con este título. Bueno, la nefropatía diabética es la afectación renal que atañe a los pacientes con diabetes. Normalmente, después de varios años de diabetes, se ve afectada el funcionamiento renal y la predisposición incluye a las infecciones urinarias también, ¿no? Ujú. Entonces, es algo inherente al paciente diabético que, a ver, digo, no necesariamente va a sufrir, pero sí va a estar ahí latente. Sí, es una de las cosas. O sea, el paciente con diabetes normalmente tiene eh, por ahí, después de muchos años, y sobre todo los pacientes que no tienen buenos valores de glucemia, que no se cuidan, que no son muy, este, digamos, estructurados con su enfermedad, ¿no? Que no la aceptan, que tienen glucemias muy altas, con los años sí, se ve afectado el riñón, se ve afectada la retina, se ve afectada la circulación de las piernas, el corazón, el hígado. Ujú. eh, Esto lo hemos hablado varias veces, doctora, con respecto al sí. diabético como un paciente complejo desde muchos aspectos, ¿no? No es Ujú. solamente tomar la medicación y listo, se acabó la historia, sino un cambio de vida rotundo. Y con respecto a los riñones, yo esto se lo dije siempre, que estamos aquí, yo le tengo tanto respeto a los riñones. Con respecto a lo que a una vez le comenté, esto del miedo, usted me había dicho que no era para tanto, puede ser, es idea mía simplemente, de la diálisis y de uno que tiene que estar atado a una máquina, según el caso, por supuesto, que amerita un tratamiento especial y difundir esta temática, ¿no? Con respecto Ujú. al cuidado de los riñones desde el paciente diabético, ¿no? Sí, yo lo que digo que cuando digo que no es para tanto, creo que cuando uno tiene diabetes, a mí me han llegado a comentar así en las redes, esta maldita enfermedad, esta porquería, y yo la verdad que me quedo pensando, porque digo, estoy yo equivocada, ¿no? Es una opinión más personal, pero me parece que peor es tener una enfermedad que no tiene, que no tiene tratamiento, que no sé, me parece que Sí, hay cosas que son sí. mucho más pesadas. Me parece a mí que hoy por hoy el paciente con diabetes puede tranquilamente hacer una dieta o un cambio alimentario que es accesible, que no es tan complicado. Ujú. Yo la vez pasada comentaba que no, para mí no hay ningún alimento que esté prohibido en el paciente con diabetes. El paciente con diabetes puede comer de todo, solamente que hay ciertas cosas que, sobre todo los hidratos de carbono, que tenemos que tratar de reducirlos. Y además, bueno, tener la constancia de hacer ejercicio, de salir a caminar, aunque sea un ratito todos los días, de movernos. Ujú. Este, y bueno, y cada vez hay más drogas, más medicación incluso que es protectora renal, que la Ah, estamos sí. usando mucho. O Ajá. sea, hace unos años, hace pocos años salieron dos drogas. Hay una en particular que se está usando más porque es un poco más económica, la dapaglifosina, que es una medicación que se está usando muchísimo en pacientes con diabetes y sobre todo si tienen alguna falla renal e insuficiencia cardíaca, porque es una medicación Ajá. que ayuda también a la insuficiencia cardíaca. Ah, Entonces, bueno. tenemos un espectro de tratamientos, pero tremendos. A mí a veces la gente me dice, y me dio 150 la glucosa, ¿qué puedo tomar? No, pará, porque acá tenemos que ver un montón de cosas, un montón, es un espectro muy grande. Ujú. Claro, sí, es cierto lo que dice usted, ¿no? Con respecto a esto. Y no sé si me lo había mencionado en otras oportunidades con respecto a esta nueva droga. No sé, calculo que sí, se me está chispoteando a mí en este momento. No me acuerdo. En qué estadio se da esta droga o de entrada al paciente diabético para los riñones? No, en el paciente con diabetes, yo por lo menos la estoy empezando a utilizar ya cuando hay una pequeña, o sea, un mínimo indicio en el laboratorio que me diga que tiene insuficiencia renal, la Ah, presencia de proteínas en orina, ya la podemos usar, porque es una medicación que es más preventiva. ah, Eh, ok, ok.
Ya incluso en pacientes que tienen un poco de falla renal, que tienen una insuficiencia renal, este, tal vez en un estadio 2, 3 son 5 estadios también, o sea, se puede dar hasta que tengamos más o menos un 25 o un 30% de funcionamiento. Ujú. Después ya la droga no hace efecto, no es que le va a hacer mal al paciente, pero no da los resultados. Para la gente que nos está viendo y escuchando, dice, bueno, yo soy diabético y qué sé yo, supongamos que los riñones no tiene medicación para los riñones, porque debe haber gente, por supuesto, que está atendida hace muchos años, no vuelve al médico, entonces sigue con su droga para la diabetes, esto que lo otro. ¿Qué debería sentir, qué debería notar para decir, che, acá los riñones no está viendo algo? ¿O es algo que no se siente, es silente? No, es silente, es silente. La persona que tiene falla renal normalmente no tiene síntomas. Por ahí, después que baja a un 40, un 30% de funcionamiento, puede ser que ahí el paciente le suba la presión o tenga predisposiciones a las infecciones urinarias, eh, pero no, normalmente no tiene síntomas. Podemos vivir, yo ya creo que te lo he comentado, hasta con un 12, un 10% de disfunción renal, Ujú, y bueno, a partir de ahí sí ya empiezan los síntomas, pero en un principio no. Lo que pasa que, bueno, el paciente que es metódico, que se cuida, que se hace todos los controles, como el médico se lo indica, en algún momento aparece alguna cosita en el laboratorio que nos advierte de lo que está pasando, ¿no? ujú. Doctora, siempre le pregunto lo mismo con respecto a esto, ¿no? ¿Sigue siendo la patología de la diabetes con sus consecuencias, con sus alteraciones en los distintos órganos que afecta, una patología hoy en día de mucho diagnóstico, de permanente atención? Digo, esto no se ha retrasado, sigue siendo complicado el diagnóstico de la diabetes, ¿no? Complicado No, me refiero a que se diagnostica cada vez más gente diabética, quizás a eso me es refiero. impresionante, pero cada vez sí hay más gente con diabetes. Claro, Yo creo que tiene que ver mucho con el estrés. El estrés hace que tengamos el cortisol circulante muy elevado, esa es una de las causas. También el estrés nos lleva a la mala alimentación, al no poder hacer ejercicio. A veces, o sea, me pasa a mí también que, o sea, estoy trabajando, vengo de trabajar y la verdad que lo claro. que menos tengo ganas es de ir a hacer gimnasia. No Sí, es que sí. esté estresada, pero vengo cansada, la realidad es esa. ¿Y sí? Entonces, creo que todo eso hace que sí, que tengamos más cantidad de pacientes con diabetes, pero bueno, nada, o sea, la realidad es que tampoco es tan difícil el diagnóstico, solo que si el paciente es una persona que pasan años y años, o sea, a mí me ve gente capaz que tiene 70 años que me dicen, yo nunca fui a un médico. Y yo le pregunto, ¿pero se hacía chequeos? Y no, no me Claro. hago nada, o sea, y de repente empezó con algún síntoma. En diabetes sí tenemos síntomas, que Ujú, se orina mucho, que se adelgaza porque se pierde masa muscular, claro. que el paciente empieza a sentirse con mucho sueño, con mucho decaimiento, entonces, bueno, ahí recurre y se hace los análisis, ¿no? Pero si no, en una glucemia en ayunas lo podemos ver o lo podemos sospechar. Claro, totalmente, totalmente. Sí, es un tema que hay que estar, la verdad que depende mucho del paciente esto, ¿no, doctora? Porque Tal también cual. usted me ha contado varias veces que va a zonas complicadas como médica, y atienden zonas de bajos recursos, ¿no? Con gente que de repente este es uno de los tantos factores que tiene para ir al médico, ¿no? Económico, que no le da la importancia necesaria, porque la importancia quizás es primero comer y después ver qué pasa con su salud. Y entonces también depende mucho del paciente, ¿no? Claro, claro, sí. O sea, la realidad que en esta zona que yo te digo, este, la verdad que hay una desidia bastante importante, tanto de parte del paciente como de parte del Estado, ¿no? O sea, pero Mm. esto no es de ahora, ni es, No, o sea, sí. yo casi 30 años de médica y lo veo desde siempre. O Ujú. sea, que la gente, yo a veces lo he hablado con mis compañeras de trabajo, ¿no? De que yo decía, pero ¿por qué la gente no entiende? ¿Por qué la gente no toma conciencia? Yo no sé si son los niveles culturales, si tiene que ver con la mala alimentación. O sea, hay gente que, bueno, vive arroz y fideos y, bueno, y Ujú. eso no aporta nada, no nos aporta nutrientes, no nos aporta absolutamente nada. Entonces, es muy difícil trabajar en ese lugar. Para mí, por lo menos, o sea, a mí me cuesta un montón.
El otro día estoy tratando de conversar con una paciente que fue amputada, perdón, en sus miembros inferiores, a la altura de la rodilla, en ambos miembros, a causa de la diabetes, ¿no? Y estoy tratando de conversar con ella. Para mí son casos que bueno, merecen difusión, como para que desde el paciente hagan prevención. ¿Es habitual esto, doctora? Porque es una paciente que yo la vi, tiene un nivel económico medio, un nivel cultural normal, y digo, bueno, todavía no pregunté, yo voy a charlar con ella a ver por qué se dio esto, pero ¿es habitual amputaciones, incluso cuidándose medianamente o no? Mira, para llegar a una amputación tiene que ser primero una persona que tenga diabetes hace muchos años, no Ajá. es que una persona que tiene un diagnóstico de poco tiempo no va a llegar a una amputación. Eh, en principio eso, después, bueno, la realidad es que el paciente empieza con alguna cosita, o alguna lesión, algo que se golpeó contra una mesa o lo que sea. Me ha pasado gente que por ahí, estando con una hojota, que pinchó un clavito por ahí, que había una madera con un clavito y ni se dio cuenta, no lo registró, Claro. porque el paciente además pierde la sensibilidad Ujú. en los miembros inferiores. Entonces, a partir de esa cosita chiquitita, al no tener una buena microvasculatura, hace que eso se infecte. Claro. Eh, Hay que ver la edad de la persona, hay que ver cuántos años tiene de diabetes y, y bueno, y los cuidados. Si el paciente es metódico y tiene glucemias menores de 130, 120 siempre, sobre todo en ayunas, es difícil que llegue a eso. Es Ujú. difícil que pierda la vista, es difícil que pierda el riñón. O sea, la realidad es que si el paciente tiene el 80% de sus glucemias dentro de parámetros aceptables, es muy difícil. El paciente que tiene esta nefropatía diabética tiene que tener cuidados a la hora de tomar, qué sé yo, digamos, analgésicos, otro tipo de fármacos, en línea general. Sí, el paciente que tiene insuficiencia renal tiene que tener mucha precaución, o sea, la insuficiencia renal en estos pacientes tiene 5 estadios, hay que ver en qué estadio Claro, uno se claro. mueve, ¿no? Si uno está en los primeros estadios, no es que no tiene que tomar, pero tiene que tener precauciones de no tomar todos los días, bueno, de tener Ujú. sus recaudos con los analgésicos y sobre todo con los antibióticos también, Ah, con ok. los antibióticos también. Entonces siempre consultar, ¿no? Tomar por su cuenta, porque tiene infección urinaria y empezó a tomar por su cuenta, o se lastimó el pie y empieza por su cuenta, ¿no? En ese Ujú. sentido, con esas medicaciones. Y en el caso que me preguntan mucho, es sobre la metformina, Ujú. porque la verdad que demonizamos bastante la metformina. Y la realidad que es una droga que es dentro de, no, hoy económico no hay nada, pero es dentro de las más económicas y que trae un montón de beneficios. eh, y bueno, la realidad que paciente que toma durante muchos años metformina, si se agrega la insuficiencia renal, es como que a largo plazo después tenemos que ir retirándola porque podemos terminar de hacer avanzar esa insuficiencia renal. O sea, tenemos Ajá. eso también es algo que me preguntan mucho. Bueno, no, entonces hay que sacarla, hace mal al riñón. No, pará. En ciertos pacientes, eso lo evalúa el médico de acuerdo a los años que tiene de diabetes, a los años que lleva tomando esa medicación. Y bueno, y tenemos drogas que hoy por hoy son más beneficiosas para el riñón, entonces tenemos que cambiarla. Ujú. Pero en un principio no hay problema, al contrario, es una muy buena droga. Claro, claro. En pacientes, yo sé que no es su especialidad la pediatría, pero hay pediatras diabetólogos. Entonces, digo, en los chiquitos también suele afectarse el riñón cuando depende de qué tipo de diabetes, ¿no? En los chiquitos lo más común es la diabetes tipo 1, que es Claro, la insulina. diabetes insulino requiriente. En los chicos, en realidad, hay chicos que lo toman de una manera, es un tema aparte ese, ¿no? Pero hay Ujú. chicos que, entiendo yo, pues yo veo algunos chicos después de los 16 años, hay chicos Claro. que se lo toman muy bien, que son súper estructurados, que tienen las glucemias perfectas, que me anotan todo como yo le pido, que las glucemias en ayunas, antes y después de las comidas, te Ujú. hacen todo a la perfección y esos pacientes es difícil que tengan complicaciones a largo plazo. Pero
muchas veces no, o sea, los agarra en la infancia, en la adolescencia, donde hacen cualquiera y bueno, hay Ujú, que ver claro. qué hacen. O sea, para mí son personas que tienen que hacer también algún tipo de tratamiento de apoyo terapéutico psicológico, Ajá. porque no es fácil, o sea, es algo que tenemos, es una condición y no es fácil aceptarlo, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahí Entonces, está el bueno, tema. Me hace acordar, doctora, a una compañerita de mi hija del colegio que cada vez que puede le pide a otros que le traigan algo dulce porque la tienen un ajá, poquito cortita en la casa. Dice, ya que vas a buscar, vos me traes a mí, pero con dulce de leche. ah, Porque pobrecita. bueno, y tienen esta cuestión, ¿no? En donde usted bien marca el tema de la conducta de los chiquitos, que es más difícil de controlar. Bueno, más difícil. Eh, No, y por ahí cuando son chicos es como que, bueno, tienen el acompañamiento de la familia, los tienen cortitos, sí, porque la mamá le hace la comida y demás, pero hay que ver cuando ese chiquito empieza a crecer y a tener su vida social fuera de lo que es el contexto de la casa y qué es lo que hace, ujú, ¿no? Que claro, empiezan a salir a bailar, que empiezan a tomar, que, bueno, hay que ver, sí, por eso digo que me parece súper importante que hagan tratamiento psicológico porque no es fácil de aceptar, es una claro, condición de vida que hay que aceptarla y hay que, bueno, afrontarla, ¿no? Eh, totalmente. para Entonces, tener una buena calidad de vida en el futuro, ¿no? claro, claro. Entonces, doctora, para redondear, aquellos pacientes que de repente dicen, bueno, como decía yo hace un ratito, toman solamente la droga para la diabetes, que hace tiempo que no se controlan y que creen que con eso ya está, que consulten porque hay tratamientos para los riñones actualizados con drogas nuevas que sirven y mucho para prevenir y para, no digamos curar, ¿no? Obviamente, pero sí para tratar y tener una mejor calidad de vida. A nivel, Claro, tal cual. Yo veo mucho y es muy común que me vienen a la consulta personas que por ahí vi hace un año o 3 años y están siempre tomando lo mismo, inclusive gente que se claro, aplica insulina, que yo miro en la historia que tiene una dosis de insulina y pasó un año y sigue con la misma dosis. Y la realidad es que el paciente con insulina tiene que hacer controles cada 3 meses, como mucho 4 meses, pero tiene que hacer esos controles porque no, el cuerpo va cambiando, vamos cambiando nosotros, nuestros niveles de estrés o algo, claro, o lo que vamos comiendo hay que tener un seguimiento y una vez por año además hay que hacer los controles de la vista, del riñón, del hígado, del corazón y de las piernas. O sea, una vez claro. por año pedir todos esos estudios. Yo sé que no es fácil, pero tampoco es una cosa que nos va a limitar. Tenemos un estilo de vida absolutamente normal si hacemos las cosas bien. Doctora, perdón, aquí me preguntan si el paciente diabético y que tiene problemas con los riñones, a ver, necesariamente es hipertenso. Saludos. No, no, yo tengo gente que no es hipertensa. No está Muchas relacionado veces entonces. en realidad son cosas distintas, pero en general, paciente que tiene diabetes, la mayoría tienen hipertensión, tienen obesidad, tienen colesterol y tienen Ah, triglicéridos está altos. relacionado, claro. Está todo relacionado, si bien no tienen que ver, no es que porque es diabético o porque tiene diabetes es hipertenso, ¿sí? Ujú, Pero sí, se acompañan. Pero bueno, hay que ver qué edad también. claro, bueno, si La analiza, realidad que personas mayores de 50, de 55 y el 80% tienen hipertensión, aunque claro. no tengan diabetes. Ese famoso síndrome metabólico Exactamente, ¿no? exactamente. Sí, sí. Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos No, atendido. gracias a vos. Que tenga un hermoso día. Gracias igualmente. Un beso. Chao, Cariño, chao. doctora. ¿Eh? Chao. Bueno, qué lindo escuchar a la doctora, siempre tan docente, tan clara, la doctora Silvana Kapnik, médica especialista en diabetes, nefrología, la pueden consultar, un excelente profesional de las más destacadas en la zona sur de Buenos Aires, nefrología y diabetología zona sur.